Ok, muy buenos días. Vamos a dar la bienvenida al Congreso. Tenemos la participación el día de hoy de Alberto Ávila. Alberto Ávila es un amigo de la asociación, ha participado con nosotros en muchos eventos. Muchísimas gracias, Alberto, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a iniciar el Congreso con un tema que, por las campañas políticas y por los movimientos que hay a nivel global, por la percepción inclusive que hay en la evaluación última que tenemos como país, referente al tema de la percepción de la corrupción, pues México pasó de estar en un lugar de 117, de 136 al 135. Entonces, por ahí tenemos un tema de preocupación en la corrupción muy importante, Alberto. Bienvenido, muchas gracias por la participación, muchas gracias por tu disposición siempre a colaborar con nosotros. Y quisiéramos iniciar la plática, Alberto, precisamente sobre el tema de la percepción, de la evaluación de México ante el tema de la corrupción y por qué es tan importante el manejo de las personas políticamente expuestas. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, a ti, a la asociación, que siempre ha sido tan amable en considerarme, pero sobre todo en traer temas que los podemos hablar de una manera muy diferente, Miguel, porque muchas veces es simplemente un tema técnico, pero aquí en realidad estamos viendo las cosas de manera mucho más práctica. Entonces te felicito a ti, a todos los colegas que el día de hoy están aquí con nosotros, pues muchas gracias. Y sí, tú lo acabas de hablar, el tema, algún presidente que yo creo que tú lo sabrás decir mucho mejor, decía que a veces la forma es fondo. Y no estaba nada equivocado este presidente mexicano cuando hablaba de que la forma es fondo, porque la forma en la que nos están percibiendo es la realidad de lo que estamos transmitiendo. Muchas veces, ¿qué sucede? Del fondo del corazón de lo que estamos haciendo todos, y aquí pues me incluyo como mexicano, para que no se malinterprete, la manera en la que nosotros vivimos las cosas y las experimentamos se acaba reflejando en todo. Este tema del índice de la percepción y de la corrupción, miren, si hasta en bromas, hasta yo lo digo en los congresos, si el deporte nacional por excelencia en México es la corrupción, para todo es o a ver si le llevas, a ver qué regalito le das al maestro, a ver qué comida lo invitas, a ver a qué fiesta, y no es que no se tenga una atención con alguien, pero el tema es con qué atención o con qué intención estamos dando eso. Y ahí nos podemos ir desde que si los trámites, que si prefieres darle una mordida al policía para no tener que pagar la multa completa, que si pagas para que el inspector de la obra te deje hacer ciertas cosas, y después, bueno, ahí tenemos temas de escuelas que se caen encima de los niños a la hora de los terremotos, tenemos líneas de metro, tenemos, válgame, incluso, y para que no digan que le estoy pegando mucho a México, bueno, los propios trabajos para el Mundial de Qatar, con todo el tema de esclavitud y la corrupción que está dando entre los gobiernos que están participando en la construcción de eso, pues también tiene que ver. Entonces, que no me sorprende la caída de México, es más, creo que se había maquillado durante mucho tiempo la manera en la que lo estábamos haciendo, pero una vez que se empieza a ver que has tenido en un periodo de unos 21 años 3 grupos políticos manejando el país y el problema de la corrupción subsiste. Es decir, y aquí yo no estoy hablando simplemente de criticar a un partido político o una ideología, simplemente son hechos. Cuando estaba el PRI en su temporada, oye, la corrupción, y con N cantidad de políticos, ¿no? También cuando estuvo el PAN, bueno, ni se diga con Marta Sagún, los hijos y todo ese tema, también corrupción, y nada más estoy mencionando los que están por arriba. Y ahora Morena y todo esto, bueno, ni se diga, ¿no? También ahí están los videos con gente, bueno, los hijos del actual presidente recibiendo efectivo, y que no vemos tanta acción ni combate en ese aspecto, pues claro que va surgiendo. Emilio Lozoya, que bueno, ya le dictaron ya la prisión preventiva, recibiendo precisamente dinero de Odebrecht, y qué está sucediendo, se está yendo a comer al Junán. Entonces sí, es una realidad, Miguel. O sea, la desgracia es que el problema de la corrupción está empezando desde cada uno de nosotros, pero también creo, y esto es una crítica con la intención de mejorar, que nosotros queremos seguir atacando el tema de los PEPs como se empezó hace 15 años. Entonces, el tema va evolucionando. Entonces, yo quiero seguir tratando al PEP, nada más por si aparece en una lista o no. Y es la queja de, y disculpen ustedes, amigos y amigas, pero es la queja de, ay,
si no está en la lista, pues entonces yo no sabía. No, es que hay que hacer un trabajo y creo que es parte de lo que vamos a conversar durante el día de hoy, Miguel. Es correcto, y mira, que pusiste en la mesa precisamente la preocupación. Estamos hablando de una receta de cocina histórica que nos piden dar tratamiento a un PEP, pero no estamos entendiendo cuál es el riesgo que conlleva a la persona vinculada con nosotros tratándose de un PEP. Entonces pareciera que para nosotros lo único que tenemos que hacer es identificarlo en base a una lista que nos provee un tercero y en base a eso determinar si tiene un grado de riesgo o no, pero no hemos logrado entender cuáles son las consecuencias que yo puedo tener al momento de vincularme con una persona políticamente expuesta, cuáles son las consecuencias operativas y los costos que podría yo tener, inclusive en tema reputacional. Si sale una noticia de que tal banco, tal institución ayudó al blanqueo de capitales para tal político, pues se va a ver involucrado el nombre de la organización. Y no estoy haciendo ni referencia, ni estoy solicitando que se haga un de-risking. Simplemente son hechos, como tú comentabas. Son realidades que tenemos en el mercado y que necesitamos entender para determinar qué acciones vamos a llevar a cabo. Y estas acciones tienen que estar en una mitigación del riesgo. No se trata tampoco de estigmatizar a la persona políticamente expuesta. Tú recuerdas, lo hemos platicado en muchas ocasiones, en El Salvador, hace muchos años, ya no sucede, ya cambiaron la norma, pero hace muchos años tú recordarás que decía que eran personas políticamente expuestos todos, menos la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque la Cámara de Diputados era quien autorizaba la ley. Evidentemente no quieren dar tratamiento similar. El tema no es tanto si estoy en un puesto o no, sino la vulnerabilidad que ese puesto tiene para ser presa, ya sea como consecuencia o como promotor, porque aquí no tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No se trata de estigmatizar si es quien inicia el proceso de corrupción o somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos llegando a tratar de facilitar las cosas, ofreciendo algo que quizá el propio servidor público no está solicitando, pero nosotros queremos agilizarlo por nuestra cultura. Y aquí hago referencia a algo que políticos lo han dicho, y yo estoy de acuerdo, es un tema cultural, es un tema de sentirte el más inteligente porque lograste agilizar y saltarte los procesos por una dádiva que le diste a un político. Más allá de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con la norma, es, oye, violenté una norma, bueno, pues la consecuencia es que me sancionen, pero para que no me sancionen, yo doy una coima, yo doy una mordida. ¿Realmente soy más inteligente? ¿Realmente eso me hace un ser superior como para estarlo presumiendo? Porque además eso es un factor de reconocimiento social. Oye, es que fíjate que yo voy a construir y ya tengo el dinero listo para el de obra social o para el de obra pública, para que me den mi permiso. Entonces, pareciera que todo lo que estamos haciendo tiene que pasar por las manos de la corrupción. Y entonces, aquí no importa tanto quién es el agente corruptor. Si es el servidor público, somos nosotros como sociedad. El hecho es que estamos cometiendo, primero, un ilícito, y segundo, estamos debilitando la estructura social. Porque entonces ya los precios que se pudieran dar, por ejemplo, en la obra pública, ya se incrementan porque todo el mundo sabe que tiene que dar el 10% de regalía o de pago al presidente municipal o al encargado de dar la obra pública para que te la asignen. Entonces, en lugar de que la obra cueste 100, ya cuesta 110, y eso encarece todos los procesos. Entonces, las consecuencias son mucho más allá, Alberto, que solamente ser la lista, sino es entender el riesgo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de, en la práctica como organización, qué debo hacer para mitigar el riesgo de vincularme no con un político expuesto, sino con un agente corruptor? Que yo creo que la migración del concepto debería ir hacia un agente corruptor. Correcto. Porque el ilícito es tanto el soborno que da el privado al público como la corrupción del público que recibe el dinero. Pero hay dos jugadores. Y pareciera que aquí el único malo en la ecuación es el político. Mira, Miguel, yo creo que le has dado al punto. Primero, como bien dices tú, esto es un tema de un cambio de cultura. Es el tema del cambio de cultura en general como país, y para los que nos acompañan de otras naciones, créanme que, bueno, si hablamos, ahorita estamos poniendo a México para no herir susceptibilidades en otros lados,
Pero bueno, ejemplos sobran, ¿no? Y también los vamos a poner para que no se den por aludidos. Entonces viene un tema de un cambio cultural y ese cambio cultural lo tenemos que empezar a generar nosotros y como dices tú, incluso dentro de nuestra institución. Tú lo has mencionado de manera muy clara. ¿Qué cosas tenemos que entender de ese entorno donde se genera la corrupción? Tú mencionabas muy importante y desconozco porque no tengo la oportunidad de ver las matrices de riesgo de cada uno de ustedes, pero yo les preguntaría, dentro de su matriz de riesgo, si estamos hablando que el problema de la corrupción tiene que ver con cómo se otorgan licitaciones, y no me refiero a otorgar de compradas, sino simplemente cuál es un proceso de licitación pública. Si ustedes dentro de su análisis tienen una persona que puede ser un político dentro de un proceso, y si hay obras públicas en la zona donde está esa persona y en la entidad donde ustedes trabajan. Por ejemplo, si nosotros estamos sabiendo que se está construyendo en el estado de Veracruz una refinería, entonces, ¿cómo se está dando el proceso de licitación? Yo tengo que entender en qué entorno se está dando el negocio, donde no solo los políticos que puedo tener yo dentro de ese megaproyecto, que es enorme, sino también las empresas que están relacionadas. Tú mencionabas, Miguel, de manera muy clara, que el tema de la corrupción es no solo un político, sino quién le da la plata al político. El caso de Emilio Lozoya con Odebrecht, ¿por qué no brincaron muchas alertas? Porque había un análisis sobre Emilio Lozoya, como tú decías, ¿no? Por separado, como que él está en esta cajita y por este lado está Odebrecht. Si tú los ves por separado, nunca vas a estar atando las cosas, porque lo que falta dentro de ese análisis es el entender ese entorno o ese mercado en el cual están operando tanto el político como la empresa. Tú bien lo has dicho, hay cantidad de empresas, como también en esta refinería que se está construyendo ahora en Veracruz, que hay personas que se le está otorgando parte del proceso de la construcción, que son pequeñas empresas, y no estoy diciendo que las pequeñas estén libres de corrupción, pero que están participando y que hasta ahí sale una oportunidad para poder tener un buen negocio, que tienes que revisarlos más porque es un tema de un alto riesgo por el potencial de corrupción. Bueno, lo tienes que hacer. O sea, eso implica que para que tú puedas demostrarle al público, oigan, sí, de repente este político y esta empresa tenían cuentas con nosotros y se dio este ilícito, nosotros revisamos el proceso de licitación y vean, esto estaba colocado de manera adecuada, porque además todos estos procesos de licitación son públicos, entonces la información está allá afuera, no es que el cliente te tenga que dar una información oculta, todos estos son procesos de licitación públicas, entonces tenemos que empezar a generar y a entender y explicar ese entorno para saber cuál es el procedimiento normal, y si dentro de ese procedimiento normal, que también en todas las licitaciones públicas te sale, cuánto dinero se va a estar entregando, e incluso hasta los porcentajes de cuánto se pueden exceder en el monto de la obra, ¿no? Porque hasta te dicen, ok, si la obra vale 100, te puedes exceder un 10% porque pues se puede subir la inflación, el acero subió, el cemento subió, bueno, pero incluso hasta ahí tienes eso. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacer un análisis adecuado de esa parte. Otro análisis es qué está sucediendo y cómo han cambiado las cosas. Y si me permites, Miguel, aquí voy a sacar un poquito el tema. Una campaña a nivel de senador, a nivel estatal acá en Estados Unidos, el estado de Nueva Jersey, que ustedes saben está al lado de Nueva York, y miren, hay plata. En una campaña en promedio para senador del estado, en la campaña usualmente se estaban gastando $7.5 millones en un mes y medio. Ahí se mueve dinero. Resulta que porque ya le quitaron el puesto, el senador Stephen Sweeney se había gastado esos $7.5 millones. Y resulta que este señor, disculpen, estoy quitando la mirada porque no me lo sé de nombre, esto es algo que precisamente ayer estuvo saliendo. Literalmente se llama Edward Durr, un trailero, y no estoy hablando de Lola la trailera, sino literalmente este señor era un trailero en Nueva Jersey que estaba trabajando por ahí para abajo, se gastó en la campaña $135 y le ganó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La pandemia cambió de manera importante cómo las personas están comunicando. El viejo esquema de cómo las campañas se estaban financiando, créeme que ya cambió por mucho, y esto es el primer botón, es la primera prueba. ¿Por qué se siguen gastando cantidades millonarias en estas campañas
precisamente cuando precisamente ya no hay esa necesidad. Yo tengo que estar viendo esto conforme a la realidad. Por ejemplo, aquí le estoy hablando de Nueva Jersey, pero nos podemos ir, por ejemplo, a Reino Unido, y esto es algo que estuvo en los recientes Pandora Papers. Por ejemplo, el Partido Conservador estaba utilizando fondeo a través de tarjetas de crédito, fíjate qué curioso, a través de proveedores del partido, filtraban precisamente las tarjetas de crédito para financiar la campaña. Entonces, no es que se estuviera financiando la campaña, es que alguien le estaba proveyendo un servicio y estaba pagándole o comprando, había una compraventa, un intercambio ahí, y todo a través de precisamente esto. Y en este caso, precisamente, estaban hablando que más o menos el 68%, y esto es parte del material que les estaremos haciendo llegar para que ustedes lo tengan como respaldo, el 68% de los ingresos de esa campaña se hicieron a través de este medio. La pregunta es, ¿estamos nosotros dentro de, y estoy poniendo el ejemplo de Inglaterra, pero nosotros estamos viendo cómo funciona nuestro sistema electoral, nuestro sistema de campañas, y lo estamos colocando dentro de nuestro entorno y nuestro análisis de riesgo? ¿Comprendo el entorno en el cual se tienen que estar desarrollando mis acciones? Y esa es la pregunta que yo creo que los invito a que nos empezamos a hacer en este cambio de cultura. Tenemos que empezar a comprender en qué escenario me encuentro yo dentro de mi institución. Miguel les daba un punto muy bueno. Aquí no se trata de que si el político es bueno o no. O sea, una persona corrupta no es un político, es un ladrón. Punto. Y lo mismo, no es un comerciante corrupto, no es un comerciante, es un ladrón. Punto. Ya, o sea, digámosle las cosas como son. Pero entonces yo tengo que entender quiénes son los que están actuando de manera correcta para poder distinguir entonces a los que están actuando de manera incorrecta. Porque si no, entonces también estoy persiguiendo a todo mundo bajo la óptica de que todos son criminales. Por eso nos estamos tardando años en hacer las revisiones. Si yo entiendo el marco base correcto, puedo distinguir lo incorrecto de manera más pronta. ¿Cómo ves todos estos temas, Miguel? Fíjate que parte de la experiencia de lo que quería comentar contigo es que hicimos una revisión en un banco importante, de un tamaño importante en un país en América Latina. No puedo ser obvio por muchas razones, pero en esta revisión nos encontramos algo bien interesante que este banco sí está entendiendo, y me pareció importante y se los quiero compartir. Está entendiendo que no solamente tienes que monitorear el ingreso que tiene la persona políticamente expuesta, sino que en la matriz de riesgos también tienes a las empresas que son vulnerables a la corrupción. Y entonces también monitorean las salidas. Porque para que lo reciba alguien, tuvo que haber salido de algún lugar. Y entonces tú tienes transferencias, tienes cheques, tienes retiros de efectivo. Entonces, oye, una empresa constructora, ¿por qué está sacando en efectivo tantos millones de dólares o tantos millones de pesos? ¿Por qué en campaña electoral? Porque entonces esa lógica que termina siendo una tipología para la unidad de análisis financiero, necesitaríamos establecerla de una manera muy adecuada y eficaz. Pero no solamente monitorear a la persona políticamente expuesta, esa es una parte de la ecuación, pero la otra parte de la ecuación es quien lo da. Y entonces pareciera que nos estamos enfocando solamente a la persona que entiende que lo estás monitoreando, que entiende que lo estás persiguiendo, y que en algunos casos de soberbia te puede creer que es inalcanzable para efectos de las leyes porque en ese momento está en el poder, pero en cuanto salga es vulnerable a esas leyes. ¿Cómo las propias organizaciones, con los recursos que tienen disponible, estructuran mecanismos para darle seguimiento al dinero dentro de la propia organización o inclusive dinero que sale de la organización? ¿Qué debo monitorear? ¿Solamente a las personas políticamente expuestas o a las grandes constructoras? Digo, el caso de Odebrecht, y pongo el caso por el caso de Odebrecht. Odebrecht tenía coimas que pagaban transferencias internacionales a políticos o a empresas que se creaban para la prestación de servicios. Oye, tú, como institución financiera, ¿qué capacidad tienes para gestionar este tema? O sea, ¿puedes identificar este tipo de transferencias? ¿Podrías tener elementos para saber cuándo se está retirando efectivo en cantidades importantes? ¿Por qué se está retirando ¿por qué no está retirando la misma cantidad que siempre retira para nómina y ahora lo está retirando en época de electoral? Entonces,
la ecuación es más complicada que solamente estigmatizar a la persona políticamente expuesta. La ecuación es un análisis de riesgo integrado. Y ese riesgo integrado necesitamos voltear a los escenarios y voltear a los jugadores. Y los jugadores son políticos, evidentemente, pero también son quienes les dan el servicio a los políticos. ¿Quiénes son estas empresas que le dan servicio a los políticos? Curiosamente, los que son APNFDs, de acuerdo al GAFI, actividades o personas no financieras designadas, que son especialmente vulnerables para el blanqueo de capitales. Entonces, si yo encuentro una transferencia entre un PEP y una agencia de venta de vehículos de manera consistente o por montos importantes en donde no existe una justificación, ahí yo tengo una actividad sospechosa. O un despacho que se dedica a dar asesoría fiscal o contable o inclusive legal. Yo estoy de acuerdo en que el político le pague por los servicios al despacho, pero ¿por qué el despacho le está pagando al político? Y entonces empezamos con tipologías mucho más amplias que solamente el monitoreo de la persona políticamente expuesta, Alberto. La organización requiere un esfuerzo mayor para lograr este mejoramiento en la gestión de riesgo por blanqueo de capitales referente a la corrupción. ¿Qué nos puedes apoyar en ese sentido? Mira, Miguel, tú lo acabas de decir. Es crítico el tema de ver las APNFDs porque son los que más proveen en todos los procesos que están relacionados con un PEP. Y ojo, estamos hablando de PEPs no solo de nuestro país, sino también a nivel de organismos internacionales. Créanme que Naciones Unidas tiene problemas de corrupción. Elon Musk les puso el dedo en la llaga, y lo digo porque esto fue la semana pasada, sacó una declaración Naciones Unidas, donde decía que necesitaban $6 billones para poder resolver el tema de la hambruna mundial. Él dijo, tú enséñame cómo vas a manejar ese dinero, cómo lo vas a distribuir, yo vendo mis acciones de Tesla, toma tus 6 billones. Yo sigo esperando la respuesta de Naciones Unidas, y Naciones Unidas, con la pena del mundo, está calladita, porque saben que tienen un problema de corrupción brutal en todo el proceso de la cadena de distribución y asignación, porque es una realidad. Y quizá no las cabezas, pero sí los procesos operativos. O sea, probablemente no requiera la cabeza tener un proceso de corrupción, pero cuando tú lo mandas ese recurso a los países para dispersarse, tienes que tener la participación de gobiernos o de ONGs. ¿Va a llegar? ¿Se va a solucionar el tema? ¿Cuánto de eso se va a escurrir en gastos operativos y cuánto realmente va a solucionar el tema de la hambruna? Correcto. Y eso también te puede dar el ejemplo de lo que desafortunadamente está pasando en Haití. Es a uno de los países a los que más billones de dólares se le han inyectado en décadas. Y a comparación de África, es el país más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente el tema de la corrupción es brutal. Ahora, como tú mencionabas, ¿qué es lo que tenemos que ir incluyendo en todas las APNFDs? Porque son hasta, por ejemplo, los que brindan seguridad, los que brindan temas de transporte, los que de repente están brindando procesos de consultoría. Aquí, precisamente, fíjate qué curioso, si en realidad la parte crítica, y de nuevo, esto es parte de nuestro cambio de cultura, y aunque no estén puestos, por ejemplo, los asesores políticos o los que se encargan precisamente de hacer gestiones y negociar cuestiones políticas con distintos políticos, vamos a decirlo así, como dices tú, que les pagan, oye, te estoy pagando para que me des tu opinión. Y aquí está la cifra y todo documentadito, pero sí, espérame. O sea, para empezar, el servidor público tiene que entender que esa es su función, servidor público. Tú estás dando tu punto de vista en un proceso comercial, político, económico, lo que tú quieras, representando a una base con una ideología, y está bien, pero entonces tú tienes que dar tu opinión porque ese es tu trabajo, y ya a través de los impuestos yo te pago un sueldo para que tú lo hagas. Entonces, ¿para qué estás cobrando o para qué recibes ese beneficio económico por una opinión que tú tienes que estar dando? O sea, son dos cosas diferentes. ¿Y qué sucede? Hay mucha preocupación en todos los países por qué no está funcionando el tema de PEPs. ¿Cuántas multas han escuchado ustedes, amigos y amigas, que una institución ha sido sancionada por el tema de PEPs? Se escucha el grillo, pero
sí te están machacando y sí te están fastidiando en que tus procesos no están detectando la corrupción. Y aquí, ojo, los gobiernos tienen que empezar a crear regulación y legislación que los incluya a los propios legisladores, los procesos legislativos y, como bien mencionas tú, esta parte en la que hay otros terceros que están contribuyendo de manera directa o indirecta. Ahora, amigos y amigas, que esto no sea una ley no implica que ahora nosotros nos quedemos con los brazos cruzados y dejemos que las cosas pasen en nuestra institución simplemente por pasar. Tenemos que empezar a crear dentro de nuestra matriz de riesgos qué leyes son aplicables. O sea, ahí ya tengo yo un marco. ¿Cuáles son los procedimientos? Porque si yo entiendo cuáles son los procedimientos, entonces, como Miguel les decía, ya podré entender yo si de repente los ciclos de movimiento de efectivo o de dinero, ya sea entrando hacia una figura política o que proviene de una persona posiblemente vinculada con ella, podré entender si son movimientos o flujos normales. Ya sabemos que el Día de las Madres mueve mucho dinero de Estados Unidos hacia México. Navidad, el otro. Reyes Magos es el otro, pero de ahí para afuera, ese sector de la población no va a estar moviendo más efectivo en el resto o no va a estar mandando tanta plata. También tenemos esos ciclos, como bien mencionaba Miguel. Puede ser que haya un proceso de una compra pública y de repente se viene una época electoral y empiezan a aumentar las cantidades. Cuidado. Estamos observando que precisamente estos temas requieren que cada uno de ustedes también empiece a hacer un análisis más objetivo. Y esto me uno al llamado que les está haciendo Miguel. No seamos subjetivos, es decir, no seamos que porque es Pep ya es malo, no. Lo objetivo implica, tengo que empezar a crear una base de operación normal para que entonces yo pueda determinar, sabes que esta operación es inusual porque primero no es la temporada en la que se están pagando de repente una licitación, no hay licitaciones en el tema. Si de repente la licitación, o sea, hubo una salida muy importante de dinero y se gana una licitación misteriosamente entre los 3 meses, aquí lo que en Estados Unidos le llaman el look back, tú a un político, hay una transacción con un político o una APNF de relación, te tienes que ir por unos 3 o 4 meses antes de esa transacción que se te hace rara, porque tienes que ver cuál era el entorno, tenemos que entender cuál es un entorno en tiempo. Y no es lo mismo la corrupción de hace 15 años a la corrupción que hay ahora. Sobre todo cuando estamos empezando a ver que ya tenemos instituciones que están manejando criptoactivos. También, ¿qué está sucediendo con el tema de un criptoactivo? ¿Por qué lo estás manejando a través de un criptoactivo? No estoy satanizando los criptoactivos. Pero sí tengo que entender que las nuevas generaciones lo manejan de manera diferente. Y la pregunta es, ¿las grandes empresas hacen todos sus pagos, por ejemplo, multimillonarios a través de criptoactivos o transferencias? No sé. Ustedes tienen que revisar si el procedimiento o el comportamiento normal es una transferencia y de repente ahora empiezan a moverse por criptoactivos. ¿Por qué lo estás haciendo? Puede haber un motivo económico, les sale más barato, se crearon unas reservas y les conviene mejor vender solo una fracción de un Ethereum, de un Doge, de un Bitcoin, de lo que ustedes quieran. No le estoy haciendo promoción a una, sino es una simple referencia. Pero si no empiezo a entender yo los medios, los entornos y también cómo va a ir cambiando la manera en la que se hace la política, por eso yo les ponía este ejemplo de trailero de Nueva Jersey, que con $135 se llevó la campaña. Alberto ganó por 2,000 votos, pues sí pero ganó y se gastó 135, una campaña completamente diferente contra los 7,5 millones. Ahora eso habla de manera poderosa. ¿Quién va a saber utilizar mejor los recursos? ¿El que se gastó 7,5 millones o el que se gastó 135? No sé, yo ya me estaba enojando, Miguel. ¿Tú qué? Es interesante, sobre todo al momento de hacer el análisis integrado. Tú hablabas adecuadamente del entorno. No podemos analizar una operación por sí sola, necesitamos ver esa operación, qué lógica tienen a través del tiempo, cuál es el comportamiento que ha tenido la persona políticamente expuesta o igual, cuál es el comportamiento que ha tenido una empresa. Ejemplo, tenemos una constructora que se dedica a hacer casitas y algo, y de repente resulta que sale ganador de una licitación, y ese ganador de la licitación tiene un desembolso, curiosamente, del 10% del monto de lo que le depositaron.
esos porcentajes, esa tipología, cuando son montos exactos, para ti deberían ser un tema de alerta. Es decir, a ver, recibió $1,000,000, ¿por qué sacó $100,000 al siguiente día? ¿A dónde fue? ¿Por qué fue a otro banco en donde no lo puedo ya rastrear? Tengo comunicación. En México, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer intercambio de información con otras instituciones financieras. Tengo la posibilidad de monitorear hacia dónde se fue. Le puedo dar seguimiento. Puedo comunicarme con el oficial de cumplimiento de la contraparte y preguntarle, oye, ¿a qué se dedica la persona que está recibiendo? Resulta que es un PEP, pero resulta que ese PEP es el encargado de asignar la obra pública. Entonces tú ya tienes un caso analizándolo no solamente por la actividad del PEP, que esa a mí me preocupa mucho. Hemos encontrado cuando hacemos auditorías que las APNFDs, algunos los consideran de bajo riesgo. Y desde mi punto de vista, no podrían ser de bajo riesgo porque ya la propia legislación del propio GAFI te está diciendo que son entes vulnerables al blanqueo de capitales por su actividad. Entonces, más allá de analizar al PEP de manera independiente, yo tengo que analizar al PEP con sus vinculaciones. ¿Quién es la red de gente que le está depositando? ¿Hacia dónde están haciendo los pagos el PEP? Voy a poner un ejemplo. Es normal que un PEP reciba su nómina en un banco. Y es normal que el PEP utilice el dinero para pagar sus tarjetas. ¿Por qué está recibiendo dinero de algo que no tenga que ver con la nómina? ¿Por qué en cantidades cerradas? Son señales de alerta, pero con un comportamiento histórico. Y Miguel, ¿sabes qué? Disculpa, yo creo que estás tocando un punto muy importante, que es una de las recomendaciones muy buenas que les podemos hacer a todos ahorita. Perdón, y disculpa que te haya interrumpido y seguimos. Todos ustedes han visto, o creo que han experimentado con esta red que se llama LinkedIn. LinkedIn, ¿qué es lo que hace? Te vincula por intereses y perfiles de trabajo, pero sobre todo tú puedes ver, Miguel tiene 5,000 personas en contactos de primer nivel, 8,969 con contactos de segunda, o sea, no me refiero de segunda calidad, sino de segundo nivel, 15,000 de tercer nivel. LinkedIn nos está dando, amigos y amigas, y esto es lo que les sugiero que hagan porque es el punto, y por eso te estaba interrumpiendo, te ofrezco una disculpa, Miguel, porque la clave precisamente con los políticos es con quienes están relacionados. Esa relación, cuando tú tienes un vínculo con una persona políticamente expuesta, que puede ser persona o empresa de esa persona, y por lo tanto también sociedades que pueden ser proveedores, tienes tú que entender quién es o con quién está siendo vinculado esa persona. Yo les digo que en el caso, por ejemplo, de Emilio Lozoya, lo menciono como el caso que está de manera pública ahorita, no estoy mencionando un partido político, sino el caso. ¿Cuántos dolores de cabeza se hubieran evitado muchas instituciones que ahorita están con es que si yo hubiera visto que ya había habido problemas desde este otro político, oye, da la casualidad que Emilio Lozoya sí tenía vínculos porque había trabajado en tal partido político, en tal secretaría, en tal sector. Entonces, uno de los puntos clave para analizar el tema de corrupción y los PEPs es, yo tengo que saber no nada más quién es el político, sino con quién está vinculado, porque el contagio del riesgo reputacional es brutal. De repente, no es el que está contigo el que hace el problema de la corrupción, sino es alguien alterno. Es decir, literalmente se vuelven prestanombres de alguien más. Oye, que no sea a través de mí de manera directa, sino, oye, ahí te voy a mandar este asuntito. Disculpa, Miguel. No, y además, qué bueno que lo abonas, porque estamos hablando de una situación en la que el riesgo no es un riesgo único, recordando que la definición de persona políticamente expuesta no solamente es quien ejerce la función pública, sino sus familiares, ascendentes, descendentes de segundo grado colateral y principales colaboradores. Entonces, en ese sentido, la concepción de quién es el PEP tiene mucho sentido para poder ver cuáles son las redes y los nodos en los cuales se puede contagiar. Pero lo más importante, somos reactivos. No podemos hablar de un modelo de prevención de blanqueo de capitales porque estamos esperando a que llegue la noticia.
¿En dónde está la gestión del riesgo? Odebrecht explotó y derrumbó inclusive políticos de alto nivel en muchos países, ¿eh? Hay que recordar el caso en Brasil, o sea, el Lavallato, o sea, tenemos muchas consecuencias y de instituciones financieras muchos temas reputacionales, pero estamos siendo reactivos. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo un proceso de prevención de blanqueo de capitales cuando estamos hablando de temas de corrupción o de soborno? Si yo estoy reaccionando a la aparición en una lista de una persona, ¿estoy siendo proactivo en la búsqueda de información? No es político, pero es el prestanombres. Y entonces tiene mucho sentido el comentario que hacías de LinkedIn. Evidentemente, LinkedIn es una red social que nos ayuda en temas profesionales a identificar las vinculaciones y los intereses comunes, y sobre todo es una excelente oportunidad para intercambiar opiniones referentes a unos temas específicos. Eso ni duda cabe, pero también nos ayuda a identificar esos nodos. ¿En dónde más puedo conseguir ese tipo de nodos? En las redes sociales, en Facebook. Correcto. ¿Hacemos uso de redes sociales para identificar nodos? ¿Estamos buscando a la persona políticamente expuesta solamente en la lista de PEPs? ¿O estamos haciendo un barrido contra redes sociales? Y aquí tiene algo mucho que ver. Las nuevas tecnologías que están desarrollando ahora con el tema de las fintech, con el tema de las empresas de vinculación remota, con las empresas en donde se está colaborando, en donde se está llevando a cabo el desarrollo tecnológico, en donde están implementando modelos novedosos para tener una mejor participación en el mercado, son una excelente oportunidad para voltear a ver la información disponible en todo el Internet referente a la persona y no solamente la aparición en listas. Sí, evidentemente no aparece en listas, pero resulta que es el novio de la hija del gobernador de un estado del sur de México. ¿Ok? ¿Necesitas algo más para ponerlo como potencial PEP? ¿O necesitas esperar a que salga la noticia de que ya se casó para considerarlo como un PEP? ¿O la familia de esta persona? Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Recién salió una noticia de que había muerto una persona y que se habían encontrado los vínculos de esa persona con la familia, y que el lavado de dinero no lo estaba haciendo solamente la persona que había muerto, el político que había muerto, sino la familia de la persona. Inclusive hay casos muy sonados a nivel nacional e internacional de pleitos entre familias para aprovechar la posición que se tiene. Hay una tipología que publicó la Unidad de Análisis Financiero de México, es una tipología que es el tema de corrupción en Pemex, en donde habla acerca de cómo ciertos políticos que tenían el poder de decisión de la adquisición de bienes y servicios por parte de Pemex habían hecho empresas fantasma, como la familia de la pareja de la hija de esta persona políticamente expuesta había recibido dinero total. El total de dinero que está congelado son 993 millones de pesos congelados, cerca de 1,000 millones de pesos por lavado de dinero, producto de la corrupción. Y es un caso que ustedes lo pueden encontrar documentado perfectamente en la Unidad de Análisis Financiero. Es público el documento. Y ahí van a ver cómo se interrelacionan. Y entonces el siguiente comentario va en ese sentido, Alberto. ¿Será que estamos recibiendo la capacitación ideal para identificar este tipo de casos? Porque vamos a hacer una paráfrasis. Hablemos del caso médico. Para que un médico sea bien entrenado, necesitamos llevarlo a un hospital en donde haya muchos casos diferentes para que él pueda diferenciar entre un tipo de enfermedad y otra. Y ese entrenamiento le da la experiencia para poder ser un especialista. Nosotros en el tema de PLD, ¿estamos recibiendo un entrenamiento especializado para el tratamiento de personas políticamente expuestas? ¿O es un agregado en el requerimiento normativo? ¿Estamos haciendo análisis de casos? ¿Estamos trabajando realmente en entender cómo opera? ¿Quién de nosotros ha estudiado casos? Y recordar que tenemos un observatorio de anticorrupción en la propia asociación, que por cierto Alberto nos hizo favor de iniciar con trabajos ahí. El tema es, ¿estamos siendo entrenados, especializados en esto? ¿Han visto ustedes una capacitación formal de los vínculos que pudieran realizarse y cómo hacer una investigación para temas de corrupción? No, y fíjate, tú lo acabas de decir, y no dudo que varios, es más, sobre todo el que se acaba de parar a tomar un café,
sírvanos uno también aquí a Miguel y a mí, por favor. Pero no, la realidad es que no, y muchos van a quejarse, oye, pero yo he tomado un curso de... Está bien, no estamos hablando de que sí ha habido personas que se han tomado el tiempo de tomar un curso, pero, por ejemplo, yo te lo puedo decir, esto que estamos comentando tú y yo en este congreso, es la primera vez que lo veo en un congreso. Con esto no estoy ni hablando mal de otros congresos ni nada, simplemente estoy hablando, como tú decías, como que el tema del PEP es nada más hay una manchita que quedó para poder, ¿cómo se llama?, decir que hablamos del tema. Es importante que sí empecemos a generar esquemas de conocimiento de todo el tema de PEPs y lo que es el fenómeno de la corrupción y entender, porque a veces nada más ven el tema de anticorrupción como una norma ISO, que no estoy en contra de eso, pero es que no está la norma ISO solita y aislada de la realidad que está sucediendo. O sea, una cosa es la norma anticorrupción para mi institución o para los demás. La pregunta es si esa rigurosidad que estoy colocando para mi institución la estoy colocando para con mis clientes o posibles clientes o relacionados. Ahí les estamos dando un tip de dónde puede haber un tema de cómo estructurar eso. Pero tiene que ver con que parte de la capacitación debe de ayudar a cambiar la cultura que tenemos. O sea, lo decíamos al principio, estamos resolviendo el tema de los PEPs con una mentalidad de hace 15 años. Entonces tengo que cambiar esa mentalidad, amigo y amiga. Esto es tan fácil como cuando empiezan las discusiones de que si el creacionismo o el darwinismo. Lo mismo. Yo me voy a Rusia y en Rusia la lista de políticos corruptos, la mitad de Estados Unidos está ahí. Nos venimos a Estados Unidos y en las listas de Estados Unidos la mitad de Rusia. Entonces, ¿qué? Porque aparecieron en una lista y en otra, puedo llegar a la conclusión de, bueno, pues se nulifica, los voy a meter a todos. Entonces, tú lo decías, las listas no son la respuesta, son un indicativo. Pero tengo yo que tomar entonces primero, cambio de cultura, reconocer que tengo indicativos que me van a estar manejando cosas completamente diferentes. Hablamos de este cambio de análisis y de incluir temas como LinkedIn y redes sociales, como tú mencionas. Tenemos, y que también es parte del material que vamos a llegar, a una organización a nivel internacional que se llama IDEA, que hace un análisis de todos los procesos políticos y los costos de los procesos políticos de todo el mundo. Ahí no es índice de percepción, que es lo que hace Transparencia Internacional, que es otro tema a incluir. Pero en ese de IDEA tienen ustedes un análisis de lo que es precisamente qué tan fuerte o qué tan sólido es un proceso electoral en un país y cómo está fondeado ese proceso electoral. Entonces ya tienen un trabajo hecho. Ahora hay que ponerse a leer. No se van a poner a leer 215 países, pero lean por lo menos el país donde están. Vean ustedes también con quién se están relacionando. ¿Y a qué me refiero con quién se están relacionando? No al punto de lo que mencionaba Miguel en cuanto a estas APNFDs o las empresas que están a nuestro alrededor. No es lo mismo ser una República Dominicana que dependo de importaciones y exportaciones, algunas cosas de materiales que el gobierno tiene que pedir que se importen, porque simplemente pues, en un territorio limitado no produce todo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar importando y a veces ahí puede haber, ojo, la corrupción también es entre particulares, pero ahora estamos hablando de los PEPs. Entonces, estoy yo entendiendo que de repente ya mi país, o donde está mi institución, o donde estoy yo, incluso hasta como una APNFD, puede haber personas que me pueden estar comprando mis productos o servicios que yo ofrezco, o utilizar mis servicios para hacer compraventa, que puede haber de repente gente de ¿qué? De Haití, que ahora está cruzando por México para llegar a Estados Unidos y van a estar recibiendo dinero, de El Salvador. Todas esas caravanas migrantes de algún lado están recibiendo dinero y lo recogen en algún lado. El tema es si esa parte yo la estoy, y no estoy criticando las caravanas migratorias, solo estoy poniendo una realidad. Tenemos que entender también si en mi entorno qué tanta interacción tiene mi país con el resto del mundo. Porque tú lo acabas de decir, Miguel, con las fintech, esto se abre de una manera ¿qué? Brutal. Y les voy a poner un ejemplo donde las fintech están empezando a entrar. Mis papás viven en Torreón, allá a la mitad del desierto. Ayer quería yo comprarles unas cosas para el súper, literalmente. Oye, un triunfo para poderles pagar el súper en línea.
porque no tenía una tarjeta de crédito o de débito de México. Pues, ¿qué hice? Fui con una institución que no voy a decir cuál para que no digan que estoy haciendo con pues, mi cuenta de PayPal, que tampoco le estoy haciendo promoción, pues por PayPal lo pagué y ya se hizo. Van a decir, oye, qué raro. No, pues es que yo también tengo que enfrentar que como no me están respondiendo las instituciones allá de una manera, tengo que entrar por otro lado. Y no es que hay un movimiento, mi papá tiene 96 años, que va a andar lavando, bueno, va a tener que lavar ropa porque mandé detergente, pero bueno, pero a lo que voy y les pongo este ejemplo es, tenemos que entender que también la estructura de negocios está cambiando. Amigos y amigas, la generación de los que tenemos 50, 60 años, ya estamos empezando a salir. Es decir, ya no somos tan económicamente activos como un bloque enorme que viene de gente entre los 20 y los 40. Y viene todavía una cantidad de muchachos, porque como nos hace falta gente, pues ahora hubo más bebés, entonces viene todavía una generación que va a venir todavía con otro cambio. Entonces, ¿cómo vamos a estar interactuando también nosotros como APNFDs o instituciones clásicas con las fintech? Ya empezamos a incorporar eso también dentro de nuestro modelo de negocio, y para el tema de la prevención de la corrupción también tengo que empezar a integrar esto. Me van a decir, Alberto, ya estamos hartos, tenemos que aprender de todo. Pues sí, es que entre más estamos en un mundo interconectado, tenemos que aprender más. Y tu punto, Miguel, hace falta capacitaciones donde estos temas que ahorita lo estamos viendo desafortunadamente muy por arriba, es meterse a fondo para que podamos explicar los puntos. ¿Cómo se revisan las redes sociales? ¿Cómo se integra esto? Porque yo se los puedo platicar y yo los puedo ayudar, pero ¿saben de quién necesito yo la ayuda? Del que es el maestro en el tema de gestión de riesgo, que es Miguel. Porque yo le puedo explicar todo el entorno, todo el funcionamiento, pero quien me va a ayudar a mí, Alberto, a aterrizar esto es Miguel. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que él tiene esa capacidad. Entonces, esas capacidades se tienen que juntar. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Va a haber personas dentro de la institución que de repente son excelentes para el tema de gestión de riesgo. Pues aprovechen esos conocimientos, junten también a un área comercial y mezclen. No estamos peleados. También es tiempo de que el oficial o oficiala de cumplimiento empiece a ver a su entorno alrededor y se convierta en un agente que agregue valor. Porque cuando ustedes protegen la reputación de su institución, están agregando valor a la marca de la institución. Y es tiempo de que también la manera en la que presentamos nuestras cifras y nuestras presentaciones sea, yo estoy contribuyendo a proteger y aumentar el valor de la empresa porque estoy protegiendo su reputación. Cuando estoy actuando de manera proactiva, haciendo referencia a lo que sea Miguel, ya no podemos estar en la parte reactiva. La parte proactiva es, mira, así estoy creando valor y es teniendo estas capacitaciones especializadas y creando estas estructuras, porque eso no es que garantice que no haya problemas, pero sí que vamos a actuar de manera más pronta y adecuada. Sobre todo que nos vamos a mitigar los riesgos, que al final de cuentas esa es la intención, ¿no? Que la organización esté tranquila porque está mitigando de manera adecuada los riesgos. Alberto, los tiempos nos comen, siempre cuando tú y yo nos ponemos a platicar, nos podemos pasar horas y horas hablando de los temas y aportando, pero desafortunadamente los tiempos son implacables. Quería agradecerte, Alberto. Tenemos algunas preguntas en el chat. Ustedes tienen en la presentación, ahí hay un chat, entonces hay algunas preguntas. Por tema de obviedad, porque tenemos que pasar a la siguiente presentación dentro de 5 minutos. Ahí están en el chat, tú puedes verlas, los puedes responder, por favor, y posteriormente van a recibir la respuesta de Alberto de cada una de las preguntas, y las que me competan a mí, con todo gusto las vamos a platicar. Alberto, agradecerte de nuevo. No sé si quieras cerrar con alguna idea o con un tema. Gracias, Miguel, gracias, asociación, gracias a cada uno de ustedes por este tiempo, porque los admiro, primero por estarme aguantando, y segundo por la dedicación, que eso es importante. Están tomando los pasos adecuados y esperamos vernos pronto. Un abrazo a todos, bendiciones. Esperemos que el año que viene sea presencial. Eso es lo que también es parte de la meta para el próximo año. ¿Vale? Así es, señor. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo a todos y continuamos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.